Buenos días, hermanos y hermanas. Tengo una palabra nueva para dar en este grupo y en YouTube. Tengo encarcelados en Filipo, en Hechos 16, 11 en adelante. Voy a hablar sobre Pablo y Silas, creo que es, Silas, sí. Voy a hablar por que ellos fueron a Filipo y fueron encarcelados porque hicieron algo, reprendieron un espíritu de adivinación y sabemos que las cosas de adivinación no son de Dios. Entonces vamos a hacer una oración primero y después vamos a leer encarcelados en Filipo. Y quiero aclarar una cosa que después lo voy a aclarar. Lo voy a aclarar casi al final del video. Bueno, vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por otra reunión de oración, Señor, que hay acá en... Estamos orando por las palabras, Señor, para que Dios me guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que estés tocando a este grupo, Señor. Te pido oración por el pastor Washington y la pastora Marlene, Padre, en el nombre de Jesús, que están luchando allá en el Casabó para poder seguir predicando tu evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por los hermanos, Padre, porque hoy va a haber Santa Cena, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que estés tocando a los hermanos que vuelvan bien en paz, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de bendición, un Dios de poder, un Dios de sobrenatural, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por un día más nuevo, Padre, de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Te pedimos que estés tocándonos todos los días, Señor, de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te ponemos todo esto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Lo leo. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y en el día siguiente a Neápolis. Y allí a Filipo, que es la primera ciudad de las provincias de Macedonia. Y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de las puertas junto al río donde se solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunidos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo que habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y en la cual recibió este mandato. Lo metieron en el calabozo más adentro y les aseguraron los pies en cepos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaron himnos a Dios, y los presos le oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se salieron, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se salieron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no hagas esto, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se presentó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y seguía se bautizó con él y los suyos. Y levantándolos de su casa, los puso a la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí después sigo leyendo. Hermano, dice que cuando Jesús, Pablo, vino a Filipos, dice que una mujer se convirtió, pero a otra mujer lo seguía continuamente, y decía: ustedes son padres de Dios, hijos del Altísimo. Pero esta mujer adivinaba para los dueños, amos. Y entonces hacía adivinaciones a la gente, y ganaban plata con eso. Pero Pablo se enojó y le dijo: espíritu, vete de ella. Y automáticamente el espíritu se fue de ella. Y ellos fueron presos porque las personas lo denunciaron, porque decían: estos somos romanos y estos son judíos, y lo metieron preso. Pero ojo, que cuando lo metieron preso es que le dieron bastante palo, y con varas y los metieron en el lugar más profundo de la cárcel, más al fondo de todo. Dice que ahí era cuando ahí estaba el excremento de la gente, de los presos que hacían pichí, la materia fecal. Dice que con las heridas y atados a un cepo, y alababan a Dios. Dice que oraban y cantaban himnos a Dios, ¿no?
Pero, ¿qué dice? Que cuando de repente se vino un terremoto y quedaron todos libres. Y el carcelero, cuando vio que estaba en la puerta abierta, sabía que lo que se le venía. Si se iban todos los presos, era boleta, lo iban a matar. Y andá a qué tortura le hacían a este carcelero. Entonces prefería matarse él antes que, que lo mataran ellos. Entonces, Pablo dice, no te mates, no te hagas daño. ¿No? No te hagas, estamos acá. Y entonces, este hombre desesperado entra, lo saca para afuera y se posta ante los pies de ellos y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Aclaro, eso es una escritura que son salvos si la gente se convierte. Si tu familia no se convierte, no va a ser salva. Vos sí, pero no tu familia. Pero Dios va a tener misericordia. Dios tiene misericordia. Porque aclaro que eso no es que toda tu casa sea salva, sino que una mitología. Es una metáfora. Que en Jesucristo tu casa será salva. Si vos lo seguís, lo vas a acabar. ¿Qué va a suceder? Bueno, sigo leyendo. Dice. Y cuando fue el día los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados, y han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después después de azotarnos públicamente sin sentido judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber que estas palabras a los magistrados, y los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron, le rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto los hermanos, lo consolaron y se fueron. Ellos podían haber evitado ese castigo, porque ellos eran romanos. Pablo era romano, era judío, pero tenía ciudadanía romana, porque el padre le compró ciudadanía romana a Pablo. Pablo era romano, por eso era el discípulo de los gentiles. ¿No? Entonces dice que este discípulo, que Pablo, cuando le dice, no, ¿cómo? Me trataron, yo soy siendo romano. Hermanos, ellos eran romanos. Y entonces cuando se enteraron que eran romanos, se armó el lío, se armó la catatombe, porque se dieron cuenta que hicieron macana. Pero Pablo dice que, no, hasta que no me saquen no me voy. Y entonces se fueron, cuando lo sacaron, fueron de Lidia y se regocijaron. Hermanos, Pablo podía haber evitado esa masacre lo que le hicieron, que le pegaron con Pablo. ¿Por qué? Pero no lo hizo porque ellos tenían que padecer, para mostrar que ellos eran hijos de Dios. Pero ellos alabaron a Dios en el momento más duro de su vida. Más duro de su vida, alabaron a Dios con pandero, cantando himnos, cantaban himnos, y a pesar que estaban masacrados, le habían dado palo que Pablo hasta el momento de su vida se acordaba de esos palos. Hermanos, debemos perseverar. Esto va a ser, se viene una persecución dura para la iglesia. Se va a venir un poco dura, pero tenemos que perseverar, como Pablo perseveró y aceptó los palos y lo recibió en el nombre de Jesús. Y él siguió hasta el final de su vida predicando el Evangelio. Predicando. Así debemos ser nosotros. Predicar el Evangelio del reino a la gente, hermanos. Hermanos, los bendigo.
y los bendigo en el nombre de Jesús. Les pido que se suscriban, les doy gracias a los que se suscribieron al canal, les doy gracias. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y les digo, perseveren. Jesús viene pronto por su iglesia. Hermanos, los amo, los bendigo y oren por sus pastores. Que están pasando momentos mal, Oren por los pastores del Uruguay, del mundo, hermanos. Hay persecución en todo el mundo. Y esto lo doy con el nombre de Jesucristo. Amén y amén.